Hola, hola, mis queridos estudiantes, padres de familia, ¿cómo están? Espero que todos en casa se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender sobre un tema que es muy importante y que es algo que le ha ayudado a los seres vivos a poder sobrevivir en un lugar determinado. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos mucho frío, recurrimos, ¿por qué? Por ponernos algo abrigado. Pero si por su parte vamos a salir a la calle y está haciendo mucho calor y está haciendo un sol muy fuerte, nos protegemos nuestros ojos con unas gafas de sol. Muy bien, para los que ya más o menos saben de qué vamos a hablar. El tema que vamos a aprender hoy es sobre las adaptaciones de los seres vivos en el medio en el que viven. Recordemos que en otra clase aprendimos que los seres vivos están relacionados con otros seres vivos y que habitan un lugar determinado, un hábitat. Entonces, los seres vivos tienen que desarrollar ciertas estrategias de sobrevivencia para poder permanecer y resistir al clima, a los otros animales, a las diferentes situaciones que se le presentan en aquel lugar. Entonces, los invito a que estén muy atentos y estén muy dispuestos a que aprendamos sobre las adaptaciones de los seres vivos. Vamos entonces a aprender. Muy bien, qué rico entonces que sigan conectados con esta clase que vamos a tener el día de hoy. Pero antes de empezar, quiero que analicemos la siguiente pregunta que les tengo. ¿Por qué los seres vivos, recuerden que ahí pueden estar las plantas, las personas o los animales, tienen formas, colores y características tan diferentes? Vamos a pensar un segundito en esa pregunta a ver cuál será la respuesta. Muy bien, mientras ustedes van analizando y van discutiendo esta pregunta, yo les voy contando que los seres vivos desarrollan colores especiales, distintas formas y comportamientos determinados para poder sobrevivir a ciertas situaciones que les permite que les permite sobrevivir en un hábitat determinado. Todas estas situaciones que ellos desarrollan se conoce como una adaptación. ¿Qué es la adaptación entonces? Son esas respuestas que dan los seres vivos a las necesidades de supervivencia que se le presentan en su ambiente. Por eso ahorita les hacía el ejemplo de que cuando estamos nosotros en un clima muy frío, optamos por protegernos del frío poniéndonos un buzo o algo que nos cubra. O por su parte, si estamos en un clima caliente, con mucho calor, entonces cubrimos nuestros ojos con gafas de sol o con gorras o sombreros para protegernos del sol. Les voy entonces a contar algunas adaptaciones de algunas plantas y de algunos animales para que ustedes también aprendan por qué estos animales y estas plantas nosotros las vemos con esas formas, esas características, esos colores o algunos comportamientos que nosotros a veces no sabemos la razón. Vamos entonces en esta clase a aprender por qué. Vamos entonces a empezar. Les presento el mono nocturno. Este amiguito desarrolla unos ojos muy grandes para poder ver con claridad en las noches. Este tipo de adaptaciones que tienen que ver con cambios en el cuerpo de los animales se conocen como adaptaciones fisiológicas. Tenemos también animales que desarrollan y producen unas sustancias de olor desagradable para poder espantar a los depredadores. Esto es una adaptación que les sirve a ellos como protección. Entre ellos encontramos los zorrillos y las zarigüeyas. Resulta que también estos animales desarrollan una habilidad que es hacerse los muertos para que sus depredadores no se los puedan comer. Resulta que hay animales que son carnívoros, es decir, que se alimentan de carne de otros animales, y estos animales, para poderse comer las presas y comerse su carne, desarrollan unos dientes filosos y muy gruesos, porque si no, no tendrían con qué comer. Pero resulta que también hay aves que son carnívoras, como esta hermosa águila. Resulta que esta águila no tiene dientes, pero sí posee y desarrolla un pico curvo
fuerte y unas garras súper afiladas para poder capturar a la presa en el vuelo. Entonces, estas son adaptaciones relacionadas con la alimentación de los seres vivos. Por su parte, existen animales que son herbívoros, es decir, que se alimentan de plantas. Estos animales no desarrollan unos dientes tan grandes y tan filosos como los carnívoros, pero sí desarrollan en la parte de atrás unos dientes muy grandes para poder degradar el alimento. Y también sus dientes son planos para poder moler. Entre ellos encontramos el caballo, el toro, el rinoceronte. Recordemos que estas adaptaciones se relacionan con adaptaciones para poderse alimentar. También, así como hay aves carnívoras, hay aves herbívoras. Estas aves tienen unas garras menos desarrolladas y sus picos tienen diferentes formas, ¿de acuerdo a qué? A la planta, a la semilla o a la parte de la flor que ellos van a comer. Aquí encontramos los pájaros, loros, guacamayas. También encontramos, por ejemplo, el colibrí, que desarrolla un pico largo y delgado para poder llegar hasta el néctar de las flores. Por su parte, les voy a contar que el oso hormiguero desarrolla una lengua muy pegajosa para poder capturar mejor las hormigas, que es su alimento. Entonces vemos aquí algunas adaptaciones de algunos animales para poder alimentarse. Resulta que los animales desarrollan ciertas adaptaciones según el lugar donde viven. Nosotros no podemos ver un perrito viviendo debajo del mar, ni tampoco podemos ver un pez viviendo en la copa de un árbol. Es por eso que los animales, como los peces, que son animales acuáticos, desarrollan sus branquias para poder respirar y sus aletas para poderse desplazar en el agua. Esta adaptación se da según el lugar donde viven. Es por eso que hay algunos peces que viven muy en las profundidades del mar. Y como por allá hay muy poca luz, por eso deben desarrollar unos ojos muy grandes y unas bocas más grandes que los que viven un poco más en la superficie. Resulta que también, así como las plantas y los animales, deben desarrollar ciertas adaptaciones según el clima, porque hay animales que viven en lugares con temperaturas muy bajas, es decir, donde hace mucho frío, y otros animales y plantas que viven en lugares con temperaturas muy altas, es decir, donde hace mucho calor. Es el caso, por ejemplo, de algunos mamíferos que viven en lugares muy fríos. Estos animales acumulan grasa bajo su piel para conservar el calor y tienen mucho pelaje, sobre todo cuando está haciendo mucho invierno. En este tipo de adaptación tenemos, por ejemplo, el oso polar, los pingüinos, los lobos marinos, que son animales que desarrollan sus adaptaciones para poder sobrevivir a los climas fríos. Pero como también existen climas calientes, tenemos entonces el señor camello. Resulta que el camello tiene 3 párpados con el fin de ¿qué? De protegerse de la arena. Resulta que estos camellos conservan el agua corporal y pueden pasar muchísimos días sin beber agua. Es una adaptación para poder vivir en un clima donde hace mucho calor. Pero también los señores elefantes pueden vivir en climas cálidos. Para eso desarrollan unas orejas gigantes para poderse refrescar. Y resulta que la trompa de los elefantes es una adaptación de su nariz y la trompa de los elefantes es súper sensible a los olores y a los sabores. Así como hay animales que viven en lugares muy cálidos y logran sobrevivir allí, hay también plantas que viven en algunos lugares muy cálidos. Entre esos encontramos las plantas que se adaptan al calor. Por ejemplo, los cactus. Los cactus poseen espinas en vez de hojas para no perder agua y así poder sobrevivir en estos climas. Resulta que estas espinas también le sirven a los cactus para protegerse de los animales que se las quieren comer. Y sus tallos son bastante gruesos y ¿saben para qué es? Para poder almacenar el agua dentro de ellas.
Ya ven que estas formas, colores y todas estas situaciones de estos animales no son gratis, tienen su razón de ser y eso se llama la adaptación. ¿Y es para qué? Para poder sobrevivir a las necesidades que se les presentan en su medio. Resulta que nosotros hemos visto algunas plantas que tienen unas hojas muy grandes y que viven por allá debajo de árboles muy altos. Resulta que este tipo de plantas desarrollan estas hojas muy grandes, como los árboles altos le están tapando la luz, entonces extienden, hacen que sus hojas sean más grandes para poder captar la luz solar y poder realizar el proceso que las plantas realizan, que se llama el proceso de la fotosíntesis. El frailejón, que ya lo hemos trabajado en otras clases muy bien, lo trabajamos en la clase muy bien cuando vimos los tipos de ecosistemas y recuerden que es una planta que se encuentra en una de las monedas colombianas. Resulta que el frailejón tiene hojas muy pequeñas, se desarrolla en los páramos y tienen como unos pelitos que desarrollan para aguantar la alta radiación solar y los cambios fuertes de temperatura. Pero también hay otras plantas que nosotros observamos y tienen como unas formas muy extrañas. Por ejemplo, esta planta que ustedes ven aquí enredadita en la otra se conoce como los zarcillos. Los zarcillos son hojas o tallos en forma de anillos, que es una adaptación que este tipo de plantas desarrolla para poderse sujetar de otra superficie de otra planta. Muy bien, seguimos entonces con unos animales que son venenosos. ¿Se han preguntado ustedes por qué son venenosos? Pues muy bien, resulta que ese veneno que ellos expulsan es una adaptación de protección para poder sobrevivir a los depredadores y para ellos defenderse. En este tipo de adaptaciones encontramos las arañas, los escorpiones y la rana venenosa o rana dorada. Hay otros animales que desarrollan un caparazón. Este caparazón también es una adaptación para ellos protegerse. ¿Protegerse de qué? De golpes o de sus depredadores. Recuerden que el depredador es ese animal que se alimenta de él. Entonces aquí encontramos la tortuga, el armadillo y tenemos el caracol. Hay un tipo de adaptación que se conoce como el mimetismo o el camuflaje. Es una adaptación que permite a estos animales cambiar de color o parecerse a otra cosa con el fin de despistar a su depredador. Entonces, esta adaptación les sirve a ellos para esconderse y pasar desapercibido. Como ejemplo de esta adaptación encontramos el saltamonte, el insecto palo, los grillos, el camaleón y las libélulas. ¿Alguna vez a ustedes en sus casas les han dicho que está durmiendo como una marmota? Pues acaban de entender por qué les decían así. Resulta que hay una adaptación que desarrollan algunos animales que se llama la hibernación. La hibernación es un estado muy largo en el que algunos animales se sumergen en ciertos lugares durante la época del invierno. Resulta que en el invierno hace un frío extremo, entonces esto le permite a estos animales disminuir el gasto de energía. Aquí encontramos la marmota, los murciélagos, las abejas, los lagartos y las ardillas. Son animales que realizan este tipo de adaptación que se llama hibernación. Resulta que en la naturaleza los animales necesitan desarrollar ciertas características para que entre ellos mismos, en animales de la misma especie, logren identificar cuál es el macho y cuál es la hembra. Así como pasa con nosotros los seres humanos. Tenemos características que nos permiten identificar quién es el hombre y quién es la mujer. Resulta que este tipo de adaptación se desarrolla para que los animales se puedan reproducir. Este tipo de adaptación se conoce con el nombre de dimorfismo y es una adaptación que permite diferenciar entre macho y hembra. Vamos a mirar algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el pavo real. ¿Saben ustedes identificar cuál es el macho y cuál es la hembra? Muy bien, el macho es más grande,
tiene una cola más larga y su plumaje es más vistoso. Así logramos identificar o diferenciar los machos y las hembras en el pavo real. Ahora, en estos ciervos, ¿saben cuál es el macho y cuál es la hembra? Muy bien, el macho es el que tiene las astas, la hembra no las tiene. En estos leones, muy bien, el macho es más grande y tiene una gran melena. La hembra no tiene esa melena. En estos hermosos perritos o en los gatos, resulta que la diferencia de estos se da en los genitales. Resulta que en el macho los genitales están de forma externa, pero en las hembras los genitales están internos. Recuerden que esta característica que permite diferenciar macho y hembra se relaciona con una adaptación para la reproducción. Resulta que también hay unas adaptaciones relacionadas con el desplazamiento. Según la forma en que los animales se desplazan es que desarrollan ciertas estructuras. Por ejemplo, algunos animales desarrollan las extremidades que les permite defenderse y desplazarse. En este tipo de adaptación encontramos las hienas. Miren que las ranas desarrollan otro tipo de extremidades, el flamenco y tenemos el zorro. Son extremidades de desplazamiento. Por su parte, los animales acuáticos desarrollan las aletas. Acá encontramos el delfín, el tiburón, la ballena y los peces, para poder desplazarse en el hábitat donde viven, que es el agua. Y por último encontramos los animales que desarrollan las alas, también como adaptación de desplazamiento. Aquí encontramos las aves, mariposas, murciélagos. Muy bien, espero entonces que hayan aprendido mucho sobre estos tipos de adaptaciones, así logramos entender por qué los animales, las plantas, tienen formas, colores y características tan diferentes. Los invito a que ustedes en casa indaguen por otros animales que la profe no les contó, como por ejemplo las jirafas. ¿Se han preguntado ustedes por qué las jirafas desarrollan su cuello tan largo? ¿O por qué los tigres desarrollan en su cuerpo esas rayitas negras? Los invito a que ustedes en casa investiguen sobre otros animales y otras especies de plantas y cuáles son esos procesos de adaptación. Espero entonces que estén muy bien, que se cuiden mucho en casa. Les mando un beso y nos vemos en otra clase. Adiós.